Y Jazmín Vega tiene algo para contarnos acerca del trabajo que está realizando en Ciencias Naturales. ¿En qué grado? En quinto grado. ¿Y de qué escuela, Jazmín? La escuela número 12 del Distrito 20 de Capital. Bien, y Jazmín Vega es maestra de grado y aparte es maestra de jardín de nivel inicial, perdón, de nivel inicial. Y bueno, trabaja en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villaluro. De Villaluro. Y bueno, ¿te querías contarnos una experiencia interesante que realizaste en estas semanas en Ciencias Naturales? ¿De qué se trata, Jazmín? Sí, desde el área de Ciencias Naturales, como venimos trabajando a lo largo del año, el tema que nos tocaba principalmente este bimestre, que pasó, fueron los microorganismos, los organismos unicelulares, las células, cómo está compuesto el ser humano, cómo están compuestos los seres vivos. Y a partir de ahí tenía que arrancar a buscar propuestas que pudieran atrapar a los chicos, ¿no? Arranqué trabajando, planteándoles la pregunta a modo de problema de qué era para ellos la vida, así de amplio. Y algunos empezaron a decir el alma, los sentimientos, las cosas lindas que te pasan, la vida no es la muerte, todos conceptos como más abstractos, salidos del área de ciencias naturales. Hasta que alguno por ahí dijo que eran los seres vivos, y de ahí empezamos a ahondar un poco más en, bueno, cuáles son los seres vivos, plantas, animales, ser humano, y a cómo estaban compuestos. Como para de ahí empezar a dar un pantallazo a la idea de células. Ese fue como el inicio de la secuencia de este tema. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, empezamos a investigar con libros y con videos acerca de qué eran las células, qué funciones cumplían. Lo que tienen los chicos es que con este tema saben mucho de sus ejemplos cotidianos. Claro. Y de que yo ponía, por ejemplo, si te cortás un momento el dedo, esa piel no es que se murió, que hay células que se van a seguir construyendo. Y bueno, a partir de ahí, un montón de ejemplos así que ellos pudieron ir comentando. Y sí estudiar, relacionando un poco con prácticas del lenguaje, el tema de hacer resúmenes, de sacar los conceptos claves de un texto, de poder ordenar la información para ver, bueno, si hablamos de seres vivos, hablamos también de células y hablamos de funciones de las células, y así poder ir ordenando la información. A su vez, en el área de ciencias de prácticas del lenguaje, había planificado a principio de año trabajar el tema de la entrevista para poder relacionarlo un tema con otro. Entonces, desde prácticas del lenguaje empezamos viendo varias entrevistas a Messi, por ser una personalidad que los chicos conocen. Claro. Hermoso. Y saber un poco más cercano. Claro, más cercano a los chicos, y ver el formato de la entrevista y qué información no podría faltar. Ajá. Sí, ver quién iba a ser el destinatario, cómo lo presentan esa entrevista de texto a Messi, si bien todos los conocemos, había datos que no sabían, y qué preguntas iban a ser pertinentes en esa entrevista. Ellos mismos decían, antes de leer la entrevista, ¿qué sabemos de Messi? Propuse, ¿no? Entonces todos decían, bueno, que juega al fútbol en Barcelona, que se fue a los 14 años, no sé, toda la información que ellos sabían, y ninguno de esos datos aparecía preguntado en la entrevista. Entonces ver qué es lo que queremos saber, lo que todo el mundo sabe en una entrevista, o ahondar más en otro tema. Ahí empezamos como a poder sacar las características del texto y a pensar en una entrevista que ellos iban a hacer a mi papá, que llevé de invitado, Uh-huh. que es profesor de biología, de química, veterinario, y podría ayudarnos más con este tema que estábamos estudiando en ciencias. Entonces vimos, si bien ellos no conocían quién era mi papá, dando la información de su vida y de qué trabaja, pudimos ir pensando en algunas preguntas que ellos escriban para hacerle en una entrevista, teniendo en cuenta que el tema iban a ser los microorganismos. Claro. No nos íbamos a ir al tema de veterinario, animales, que es de tu vida, sino Claro. centrarnos en el tema que estábamos estudiando. Focalizar, claro. Y ahí pudimos planificar, creo que 8 preguntas bien puntuales de qué se alimentan los microorganismos, dónde están, se mueren, no se mueren, cómo se reproducen. Y bueno,
Eso pensando, relacionando las dos áreas, prácticas del lenguaje y ciencias naturales. Hasta que, bueno, llegó el día de la entrevista. Sí. Es una escuela que no tiene laboratorio como espacio físico, Ajá. entonces decidimos usar la biblioteca, que cuenta con 2 microscopios, la computadora. Uno de los alumnos tenía microscopio en su casa, así que eran 3 microscopios para compartir. Y en el espacio de la biblioteca realizamos la entrevista propiamente dicha. Y la investigación. Y la investigación, Ajá. sí, porque además de las preguntas que ellos pudieron ir haciendo, está filmado, hay registro, después se va a subir al blog de la escuela. Pudieron ir sacándose las dudas y viendo algunos videos en la computadora, por ejemplo, de reproducción de las células, de comparar lo que ellos ya sabían y habían escrito un texto como para dar inicio al tema con lo que contaba el especialista, poder sacarse más dudas que no habían estado planteadas en la entrevista, pero que habían surgido de cosas que sabían o de envases que conocían de alimentos y decía que tenía bacterias, microbios, lisoform, si mata el 99,9% y te queda el 1%, todo ese tipo de dudas pudieron como sacárselas en ese momento. Y pasar también al momento práctico del uso del microscopio. ¡Qué momento! ¿Qué momento? Previamente habíamos visto las partes, más a modo de información, como para saber en el día de usarlo, si alguien te dice agarrar tal elemento, ya Las sabes partes cuál del es, las microscopio. partes del Conocerlo. microscopio, Claro, claro. claro. Poderlo reconocer. Claro, acá está la foto, nosotros la subimos, las fotos de los chicos mirando por el microscopio, ¿no? Yo digo qué momento porque, bueno, es difícil a veces organizar. ¿Cuántos alumnos tenés? En ese momento eran 13, son 19, pero eran 13. Ajá. Y un solo microscopio. No, 3. Tres. Ah, 3, así que bueno. Pero igual el tema de los turnos, de en cuál Sí. se ve mejor que el otro. Organizarse, ¿no? Organizarse, Claro. no golpearse, Claro. no No empujar al romperlo. otro, no romperlo. Estuvo bueno que pudieron haber visto 3 tipos de células, Ajá. una de cebolla, una de tomate y una del interior de mi boca. Ah, mirá Entonces vos. vimos como distintas estructuras y por qué el dibujo que ellos pudieron hacer del microscopio daba cuenta de la consistencia de, por ejemplo, la diferencia entre la cebolla y el tomate. La célula de la cebolla es mucho más compacta, mucho más a modo de ladrillo, y la del tomate es más redonda, blanda, digamos, más suelta, no tan unidas entre ellas. Y bueno, todo a partir de lo práctico pudieron ir sacando sus conclusiones. Eso también lo registramos. Después te voy a pasar las fotos. Sí, igual acá estoy subiendo ya las fotos que nos Y mandaste. quedó en la carpeta a modo de resumen. Bien, bien. Y todo eso, digamos, primero interesante esta posibilidad de cruzamiento de las áreas, ¿no es cierto? De ciencias naturales, de prácticas del lenguaje, en un mismo proceso de enseñanza, digamos, de enseñanza-aprendizaje, que me parece que, bueno, es muy enriquecedor, digamos. Y por otro lado, la posibilidad de incentivar la curiosidad de los pibes, ¿no? A través de cosas cotidianas, de elementos cotidianos, como son los alimentos que acabas de mencionar, por ejemplo, y complementarlo con otras herramientas que usaste, porque llevaron la computadora, por ejemplo, los chicos a la biblioteca. No, también. era la computadora de la biblioteca. Ah, la computadora de la Sí. biblioteca. Lo cual no quita que igual puedan trabajarlo con sus propias computadoras en clase. Sí, y ver que no hace falta ser un gran científico para hacer ciencia y usar un microscopio. Bien. Ver que la Claro. posibilidad está para todos y que lo pueden hacer en la escuela. Esto que El decía acceso, recién ¿no? Horacio, ¿no? Esto que hablamos del acceso, de dar el acceso para que eso se pueda dar, ¿no? Mm. Y de que prueben, y si no les gusta, bueno, ya probaste. Claro, tener la experiencia, sí. Te dar brindar la esa oportunidad, ¿no? posibilidad. Es decir, estos ámbitos son oportunidades, me parece. Seguimos con Posibilidades, sí. en la misma línea, ¿no? Tanto con la escuela técnica, con la Sí, orquesta, la orquesta. con lo que mencionaste vos acerca del festejo que se realizó en el Parque Los Andes, y con esto de que vos contás acerca de una posibilidad de estar en una clase de ciencias naturales donde, bueno, no solamente aprenden los chicos, también aprendemos nosotros como docentes, ¿no? Seguramente el año que viene vas a hacer otra cosa diferente,
Y seguramente las preguntas que hayan salido ya las pueda usar para guiar al resto de los alumnos del año que viene o en otro grupo, otras dudas. Sí, de todo se aprende. Claro que sí. ¿Y después cómo implementás el tema de la evaluación a partir de todo esto que implementaste? No, en ese caso, la evaluación fue no formal, digamos, como estamos acostumbrados a relacionar una evaluación, sino que fue el día del laboratorio y todo lo previo, porque como te digo, habían ido 13 de 19 y no por faltar voy a dejar de evaluarte si venías trabajando bien. Claro. Claro. En clase usamos lupas antes del laboratorio, entonces ahí pudimos ver también el detalle, la observación, que en ciencias es muy importante, ver que lo que tenés que hacer es lo más preciso posible porque lo que estás observando se ve así. Y también el hecho que siempre se relaciona el momento de evaluar, por lo menos desde mi punto de vista, de lo actitudinal. Claro. No es solamente lo que sepas de ciencias, sino cómo te comportaste en las clases. Uh-huh. No si sos un No buen o mal alumno. comportarte, Claro, no si pero- sos un buen o mal alumno. Claro. Sino el hecho de poder compartir, esperar, que te escuchen tu pregunta, escuchar la del compañero. ¿Cuántas cosas entran dentro de una clase, no? Que a veces no son valoradas como deberíamos valorarlas en el trabajo docente cotidiano, ¿no? Creo que es un ejemplo precioso el que trajiste, Gracias. Jazmín, y seguramente tus alumnos deben aprender un montón con estas cosas que les vas llevando Ojalá así sea. a lo largo del año y que vamos a seguir comentando, bueno, en otros programas de Sintonía Educar para que sigas viniendo. ¿Qué edad tenés, Jazmín? 26. 26. Bueno, maestros jóvenes acá en Sintonía Educar necesitamos esta sangre joven, ¿no? Que bueno, que tiene ideas, que tiene propuestas y que va a seguir educando. Te gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí. ¿Seguís? Sí, sigo. Bien. Gracias, Jazmín Vega, por estar Gracias acá a en ustedes. Sintonía hoy.